Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Vamos a sostener en esta ocasión una plática con el diputado federal Hiram Hernández Cetina. Él es representante del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro por el estado de Chihuahua. Gracias por aceptar esta plática con Entre Washington y México, diputado. Al contrario, Jesús, gracias a ti. Un saludo a ti y a tu auditorio. Diputado, la población de México pues ha estado atenta a esta moratoria constitucional que han declarado su partido en colusión con el Partido Acción Nacional y con el PRD. ¿En qué consiste esta acción que van a tomar en una especie de protesta ante lo que está realizando el gobierno federal? Sí, mira, Jesús, es correcto. Efectivamente, el 9 de junio pasado, después de los resultados del proceso electoral del 5 de junio, en donde la coalición Va por México ganó 2 gubernaturas, la de Aguascalientes y la de Durango. Efectivamente, como tú lo has mencionado, los líderes nacionales, primero de mi partido, el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, se unieron y en una conferencia de prensa dieron a conocer esta llamada moratoria constitucional, que básicamente yo te podría decir, Jesús, que ya venía ocurriendo en la Cámara. ¿En qué consiste la moratoria constitucional? Bueno, la moratoria constitucional es básicamente una parálisis en lo que concierne a reformas constitucionales. Lo que los dirigentes nacionales expresaron es que no vamos a permitir las y los diputados federales que formamos parte de la Alianza Va por México, del PRI, del PAN y del PRD, y que somos una gran cantidad de diputados federales, afortunadamente, de la Cámara. No vamos a permitir que se aprueben reformas que pretendan modificar nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ya lo logramos y lo paramos y lo detuvimos con la reforma eléctrica, que tú sabes que fue una gran discusión por ahí de abril, finales de abril, y logramos que no se reformara la Constitución para otorgar más facultades y concentrar más poder en la Comisión Federal de Electricidad, que básicamente pretendía volverse una empresa totalmente monopólica, poniendo por encima combustibles fósiles y dejando de lado energías limpias y energías renovables. Y ahí estuvo el dique de contención, así le llamaría yo, el dique de contención de las y los mexicanos, que somos nosotros, la oposición, la coalición Va por México, que detuvimos esa reforma constitucional y que ya acaban de anunciar nuestros dirigentes el pasado 9 de junio, que no vamos a permitir una sola de las reformas constitucionales que mande el presidente López Obrador o que salgan del grupo de Morena. Creo diputado, permítame. Sí. Le quería preguntar, porque usted mencionó la palabra parálisis, sí. Y me parece, desde un punto de vista más allá de los objetivos ideológicos o políticos de cada partido, que aquí hay una situación que la sociedad les puede reclamar. ¿Por qué parálisis? Se supone que a ustedes se les paga es importante para que trabajen, no para que vayan nada más a calentar un lugar a San Lázaro. Es importante el punto que estás tocando, Jesús. Hay que diferenciar, y yo te pido que me ayudes a que lo podamos difundir bien con el auditorio que te sigue. Hay que diferenciar la moratoria constitucional
de los trabajos ordinarios que se dan en la Cámara de Diputados. La moratoria que la coalición Va por México anunció es específicamente para temas que tengan que ver con modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero como tú sabes... A ver, vamos a pararla ahí, porque el PRI, su partido, históricamente hizo muchos cambios a la constitución y no necesariamente actuando de una forma parlamentaria y plural. Digo, creo que la historia reciente lo dice. Además, lo que la gente más percibe, más allá de lo que puedan decir los líderes políticos de cada partido, es que es una especie de reacción berrinchuda tras la gran derrota que sufrieron en las elecciones pasadas. Bueno, Jesús, eso es debatible, porque yo te diría que solo en 4 estados de los 6 que se jugaron fuimos en coalición, y de esos 4 estados en los que fuimos en coalición ganamos 2. Entonces quedamos tablas, mitad y mitad. Quiere decir que hay una alianza competitiva, quiere decir que hay una alianza fuerte. Pero más allá de eso, Jesús... Pero ¿y las reformas constitucionales que hicieron ustedes en el PRI en nuestro país? Primero que nada... de participación nada más por mandato presidencial, por órdenes y movimiento de mayorías, ¿no sería más equitativo, más plural, más democrático que cumplieran con sus obligaciones y sobre todo con el erario mexicano, que perdón, a ver, Jesús, pero nosotros es que les pagamos su sueldo? A ver, Jesús, pero es que no hay que confundirnos. Nuestro mandato, y la gente no votó por mí para que yo, por ejemplo, desaparezca el INE. La gente no votó por mí para que yo, por ejemplo, haga una CFE monopólica. La gente no votó por mí para que, por ejemplo, yo permita que en México se usen más los combustibles fósiles que las energías limpias. La moratoria constitucional es para impedir los retrocesos constitucionales que quiere emprender López Obrador. Viene una reforma electoral que va a presentar, por ejemplo, en la que quiere desaparecer el INE. No sé si tú lo sabías. No, sí, pero a lo que me refiero en esto es... La coalición Va por México... Pero deben actuar en consecuencia, votando, participando, no paralizándose. Vamos a votar en contra. Esa es la moratoria constitucional. No vamos a permitir ningún cambio a la Constitución. Esa es la moratoria constitucional. Ya impedimos que se modificara la Constitución para la reforma eléctrica y vamos a impedir que se modifique la Constitución para la reforma electoral. La vamos a mandar al basurero. También todas las reformas constitucionales que vengan de Obrador las vamos a mandar al basurero, porque además ellos no saben dialogar. Y yo te quiero decir, en el pasado, con Enrique Peña Nieto, ciertamente se modificaron muchas leyes, se hicieron muchas reformas, se hicieron entre 12 y 13 reformas, pero bueno, pues Peña Nieto supo construir acuerdos, él construyó el Pacto por México. Pero por corrupción, está demostrado que fue por corrupción, por la compra de votos, digo, hay investigaciones. Que no han llegado a ningún fin, por cierto, y tampoco es mi trabajo defender aquí a Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado. Yo no era diputado, ni fui diputado en ese entonces, ni fui diputado de esa legislatura. Pero como priista, ¿cómo puede...? No vengo yo a defender a Enrique Peña. Si lo hicieron por corruptos, pues que se les castigue. Yo no tengo por qué defenderlos, yo soy de una nueva generación. Pero lo que sí te voy a decir, Jesús, es que hubo un pacto por México que sí supieron construir con el PRD y con el PAN para que las reformas transitaran. Estos de Morena no saben dialogar, nada más saben insultar a la oposición y estamos en un régimen opresor, en un régimen policial, en un régimen que persigue a los líderes opositores, que están persiguiendo encarnizadamente a Alejandro Moreno como venganza y como consecuencia del voto en contra de la reforma eléctrica. Y pues bueno, pero lo de Alito, ahí hay unos audios de él, que no me va a negar que son de él, en los cuales lo muestran como tal. Sí te lo voy a negar, porque ya hay un perito certificado que el propio Alejandro Moreno ya presentó en rueda de prensa, que el perito certifica que los audios han sido manipulados, han sido editados, que han sido falseados y que incluso muy probablemente pueden ser clonados los audios. Pues vamos a ver en qué termina, porque es muy grave lo que dijo y ahí los peritos tendrán que definir si es o no su voz. Pero mira,
No existe un político que salga en una conferencia de prensa a incriminarse. Todos del partido que sea van a salir a decir, oh, no, yo soy una blanca palomita. Entonces, mira, más allá de eso, yo quisiera dejar claro en el tema de la moratoria constitucional, nada más para que no se confunda nadie, sobre todo tu auditorio. No se trata de frenar todo por frenarlo. No, ni siquiera se trata de frenar todo solo porque venga de Morena y Obrador. Más bien se trata de frenar aquellas cosas que vayan a dañar a México y a la población mexicana. Si resulta que el presidente Andrés Manuel y Morena presentan una gran iniciativa constitucional que a todas luces beneficia al país y beneficia a la población mexicana, bueno, nosotros la analizaremos y en su caso la acompañaremos. Pero, por ejemplo, la iniciativa electoral que ya mandaron es claramente dañina. Quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral, que es una institución con gran credibilidad entre los mexicanos, que se ha construido poco a poco y que hoy podemos certificar que es una institución que nos da elecciones libres, transparentes y sin fraudes, y que no vamos a permitir que se desaparezca el INE. Entonces, es claramente una locura esta reforma electoral. La moratoria constitucional, como lo ha expresado Alejandro Moreno Cárdenas, también Marco Cortés y Jesús Zambrano, es para paralizar aquellas reformas constitucionales que sean claramente dañinas, nocivas y retrógradas para México. No necesariamente se trata de parar aquellas cosas que sean positivas. El trabajo en Cámara va a continuar. Yo tengo varias iniciativas presentadas y quiero presentar más. Todos los diputados presentamos iniciativas todos los días. El trabajo en comisiones va a continuar y se van a desahogar las iniciativas y aquellas. Y todos los días en los periodos ordinarios, Jesús, se votan temas en la Cámara y el PRI vota a favor o vota en contra. Nosotros somos una fuerza política que dialoga y somos constructivos. Pero sí tuvimos... ¿Qué iniciativas va a presentar, diputado? Bueno, yo ya presenté una, por ejemplo, para reformar la ley de fiscalización en materia del gasto público. Lo que yo quiero es que haya menos discrecionalidad en el otorgamiento de adjudicaciones directas. Estoy proponiendo yo un modelo más parecido al que se utiliza en la Suprema Corte de Justicia, en donde las adjudicaciones directas están muy limitadas a cantidades muy pequeñas y solo en situaciones de emergencia, y que todas las contrataciones del Estado tengan que ser por concurso sumario, en donde la población se pueda involucrar más. Lo que yo quiero y la agenda que estoy promoviendo es que los ciudadanos tengamos más instrumentos para poder incidir, no solo en cómo se usa el gasto público de nuestro país, sino también en general en la participación y en la vida pública de México. Pero sí quiero decirte, nosotros somos una fuerza política que dialoga. Nosotros nos podemos sentar a dialogar. Pero hay razón. Ahí quiero regresar a un punto del diálogo. Por ejemplo, sí. Ha mencionado usted a líderes políticos de los partidos que integran esta coalición, que no necesariamente en la historia reciente tienen una muy buena reputación en el diálogo político. Sí. Entonces es así como que, wow. No, a ver, pues es que yo estoy consciente. O sea, hay que darle borrón y cuenta nueva a este historial tan negro de corrupción. Mira, por ejemplo, yo tengo 28 años y yo me formé participando en Chihuahua desde los 16 años, en el PRI de Chihuahua, en el que gobernaba César Duarte. Y que ahora está acusado de gran corrupción. Está preso, o sea, no por está, eso, no está acusado. ¿qué está acusaciones? Preso. Por eso es lo que te quiero decir, o sea, esa generación de gobernadores todos fueron unos zampones, hermano, todos fueron unos corruptos. César Duarte de Chihuahua, Javier Duarte de Veracruz, Beto Borge de Quintana Roo, Sandoval de Nayarit, y bueno, muchos fueron corruptos, pero yo no tengo la culpa y ni tengo por qué pagar los platos rotos de ellos. Yo sigo participando en el PRI porque el PRI es una institución y la hacemos todos. Yo soy un buen priista, trabajo todos los días por servirle a México y yo estoy haciendo un buen PRI. Ellos hicieron un mal PRI, lamentablemente, y nos está costando mucho trabajo quitarnos ese estigma social. Pero aquí ni se les defiende, ni se les oculta. Ellos hicieron mal. Incluso ya están muchos de ellos expulsados de nuestras filas. Y te quiero decir,
O también mucho de lo peorcito del PRI, de lo más corrupto, ya se fue a Morena, muchísimo, en todos los estados y a nivel nacional. En este PRI que hoy comanda y lidera Alejandro Moreno Cárdenas, estamos teniendo juego como nunca antes los jóvenes. Te acabo de decir, yo tengo 28 años y gracias a Dios soy diputado federal, pero no solo eso. Recientemente me nombraron representante del PRI ante el INE, representante del PRI nacional. A ver, regresando al tema del INE, y quiero la posición de esta nueva generación, como la que usted representa del PRI. En la mayoría de la población de México se observa que el dispendio en el INE es enorme y que sus integrantes ganan demasiado dinero. Sí. ¿Cuál es la posición de esta nueva generación del PRI al respecto? ¿Hay que escuchar a la mayoría de la población o simplemente hay que mantener esas tácticas del status quo? Mira, Jesús, lo que pasa es que ese ha sido un discurso maniqueo y tergiversado. Ahí están los números, los números. Sí, pero se ha promovido desde el poder. Los números ahí están, pero las democracias cuestan. Y lo que cuesta la democracia mexicana no es ni en comparación lo que cuestan las democracias de otros países. Pero además, el error, por ejemplo, de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, que se calcula que costó por ahí de 400 mil millones de pesos, daría para mantener a los partidos políticos al menos por 20 años. Entonces, los partidos políticos reciben prerrogativas, reciben financiamiento público y el INE, yo estoy a favor, muy a favor, Jesús, de que reciba un gran presupuesto, porque el INE es profesional y hace las cosas como las tiene que hacer y nos asegura elecciones transparentes, libres y sin fraude, precisamente porque necesita contar con los instrumentos y los insumos y el presupuesto para poder hacer las cosas como las tiene que hacer. ¿Qué queremos? ¿Un INE raquítico sin presupuesto pero que haga las cosas mal? Y que entonces empecemos a vivir las consecuencias de tener un INE sin presupuesto y que haya elecciones fraudulentas. Yo considero que hay que saber a qué invertir, hay que saber a qué invertir y a qué no. Y yo creo que hay que empezar a difundir la idea de que la democracia cuesta y si queremos democracia, pues la democracia cuesta y cuesta dinero. Pero nos debe costar, efectivamente estoy de acuerdo, pero no para andarle pagando excesos de lujo a quienes integran el Mira, INE. Jesús, yo soy de una opinión muy polémica, que de hecho es la primera vez que la digo en un espacio de medios. Yo creo que los funcionarios públicos de cualquier tipo, tanto del INE como de cualquier secretaría, deberían ganar muchísimo, muchísimo más de lo que ganan, porque es precisamente los sueldos raquíticos y una austeridad malentendida lo que le abre la puerta a la muchísima corrupción que hay en este país. O sea, nadie más que los servidores públicos deberían de ganar más dinero, porque además el trabajo en el pasado, en el PRI sobre todo, donde se acostumbró el dispendio y los sueldazos y los bonos y todo lo demás, no era suficiente para mantenerlos con las manos atadas. Ya me hizo un recuento de que exgobernadores robaban, claramente. Creo que esa lección ya la vivimos. Pero esos exgobernadores, ¿sabes cuánto tenían de sueldo al mes? Como 90,000 pesos al mes. O sea, ¿cómo tú puedes creer que un gobernador vaya a ganar 90,000 pesos al mes y no sea corrupto? Pero no, un presidente consejero en el INE tampoco puede ganar. Oye, ¿y tú le crees, por ejemplo, a López Obrador que gana 100,000 pesos al mes y tú crees que eso es nada más lo que se queda en el mes, López Obrador? Pues claro que no, por supuesto que no, por supuesto que tienen negocios por debajo del agua. Yo soy de la idea de que se le suban más los salarios a los servidores públicos, muchísimo más. Y de hecho creo que voy a presentar una iniciativa al respecto. He hablado con abogados de la Suprema Corte de Justicia que coinciden conmigo y con este modelo. Si queremos empezar a cerrar el paso a la corrupción como sociedad, debemos primero que nada concientizarnos de que quienes nos dedicamos a la política debemos de ganar bien, Jesús. No te estoy diciendo tener una vida lujosa, pero sí la honrada medianía, como decía Benito Juárez. La honrada medianía y nada más. La gente tiene que vivir bien. La gente que se dedica al servicio público no puede carecer de lo necesario, porque si no va a haber primero fuga de cerebros, de buenos cerebros que pudieran dedicarse al servicio público. Pero hasta el momento que yo sepa, la imagen por la experiencia que tiene la sociedad mexicana con los gobiernos que robaban y ganaban bien ha sido muy mala. Me parece yo creo que nunca hemos tenido gobiernos que verdaderamente ganen bien, en los hechos, realmente. O sea, los sueldos
Los sueldos de los nómina funcionarios... tal vez no, pero sabemos perfectamente, diputado, y perdón. No, pero es que yo me refiero en nómina. El público que nos oye, nos escucha es más inteligente de lo que queremos pensar. Yo me refiero a nómina, Jesús. O sea, la nómina debería de ser el único sueldo que deban de tener los políticos, que debamos de tener los políticos. No debería de haber cosas aparte y las nóminas deberían de ser altas. Yo soy de esa idea, para cerrarle el paso a la corrupción. Lo que nos está planteando es que si regresa el PRI al poder, ¿regresarán los grandes sueldos? No, porque yo soy un diputado federal del PRI. Al final de cuentas, yo no soy el presidente del PRI. Yo te estoy diciendo que esa es una idea mía, que seguramente la voy a proponer en la Cámara de Diputados, y porque yo considero que esta austeridad malentendida le abre la puerta a la corrupción. Yo creo que quienes se dedican al servicio público deben de ganar bien, porque luego ganan mal y son más proclives a que les ofrezcan un trato corrupto y lo vayan a aceptar. A ver, si como sociedad mexicana queremos enfrentar y atender el tema de la corrupción, tiene que ser desde varias aristas y tenemos que concientizarnos. Primero, que la democracia cuesta. Segundo, que la gente que se dedica al servicio público tiene que vivir bien. Ya te dije, no una vida de lujos, pero sí en la honrada medianía. ¿No es al mismo tiempo una contradicción en un país como México, con tanta pobreza y sobre todo... Pero ¿quién va a arreglar esa pobreza, Jesús? ¿Quién va a arreglar esa pobreza si no la gente que tiene que conducir la política pública? O lo que tú me estás insinuando es que entonces, como el país es pobre, entonces pobres deben ser sus funcionarios también. Y entonces, ¿quién va a arreglar, quién va a traer políticas públicas de primer mundo? Yo me estoy preparando, por ejemplo, estoy estudiando una maestría en la London School of Economics. Me estoy preparando para servirle al país. ¿Tú crees que gente que puede ir a estudiar a Harvard, a la London School of Economics, a Oxford, a Cambridge, va a querer trabajar en México y dedicarle su talento, su inteligencia y sus esfuerzos? No, tal vez no, pero quienes han ido... hay malos salarios. No, tal vez no, pero quienes han ido a esas universidades de lujo y que han gobernado, lo único que han hecho es saquear al país. Estoy de acuerdo. Debe de haber sus excepciones, pero estoy de acuerdo en gran medida. Pero lo que te quiero decir, Jesús, es ciertamente la mitad de los mexicanos viven en pobreza. Y eso es una herencia de varias cosas. En primer lugar, del neoliberalismo, de los gobiernos de mi partido y del PAN también, que yo reconozco. 30 años de neoliberalismo que lo único que ha provocado es profundizar la desigualdad y aumentar la pobreza. 9 millones de mexicanos viven en pobreza extrema. Es un país muy desigual, en el que la mitad del país vive en pobreza. Pero yo no creo, Jesús, que los gobernantes tengan precisamente que verse o que ser necesariamente pobres, como tú lo estás sugiriendo. Por el contrario, si queremos tener gente profesional y de nivel brillante e inteligente que tenga buenas ideas para acabar con la pobreza y con la pobreza extrema, necesitamos tener profesionales bien pagados, profesionales que puedan tener bien a su familia y que se dediquen a servirle a este país sin otro objetivo más que servirle a México, sin querer robar y sin querer ser corruptos. Diputado Hernández Cetina, muchas gracias por esta conversación aquí en Entre Washington y México. No, hombre, la disfruté muchísimo. Creo que fue una conversación muy franca. Y estoy a tus órdenes. Cuando quieran que yo participe, estoy listo. Gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Que Dios los bendiga. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Si no lo han hecho, háganlo ya. Pero hay que Pucha Play. O sea, empujar el botón con el dedo para que vean la realidad de las recomendaciones que aquí en Entre Washington y México nos hace cada semana Gonzalo Lira Galván. Gonzalo, ¿qué nos tienes para esta semana? Bueno, pues hablando de temas que tienen que ver con irse a huelgas, con ir posponiendo los problemas y buscar de alguna manera, pues, procrastinar con lo que se tiene que atender. Fíjate que... Seguir viviendo sin trabajar.
seguir viviendo sin trabajar, sobre todo, que es parte de la procrastinación, ¿no? O sea, como prolongar y esperar. Pero fíjate que me hizo acordarme mucho, Jesús, sobre la filmografía muy corta todavía, ¿no? 2 películas tiene apenas, de un cineasta mexicano que se llama Joaquín del Paso. Él recientemente estrenó en México una película que se llama El hoyo en la cerca, que básicamente hace una alegoría de las élites de nuestro país, en la cual un grupo de chavitos se van a un campamento de verano, ahí como con unos tintes medio religiosos, medio de secta. El campamento casualmente de la escuela se llama Los Pinos, son puros chavitos güeritos de ojo azul, y ahí empieza a mostrar cómo estas dinámicas entre estos hombres jóvenes pues empiezan a denotar temas que tienen que ver con racismo, con diferencias de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Joaquín del Paso, y ahorita vamos a escuchar un poco de lo que platiqué con él, además Joaquín del Paso, y ahí lo ligo más directamente con el tema de las huelgas, tiene otra película que encuentran en plataformas como Filmin Latino, que se llama Maquinaria Panamericana. Y Maquinaria Panamericana lo que nos cuenta es un día en una gran empresa, se muere el directivo y dueño de esta empresa, y los trabajadores a los cuales les debe dinero, con los cuales tenía un montón de rencillas, deciden cerrar la fábrica hasta que entre todos se logren poner de acuerdo con cómo se van a repartir las utilidades, qué van a hacer con el cuerpo de este hombre, si lo denuncian, si no. Es una película, una comedia negra, muy irreverente, casi tirándole incluso al sentido del humor que llegaba a tener Luis Buñuel, ahí con unos toques surrealistas, todo hecho con no actores, y precisamente platiqué, más por el estreno de El hoyo en la cerca, pero platiqué con Joaquín del Paso sobre cuáles son los temas que a él le interesa abordar a partir de estas alegorías, ¿no? Por un lado, el jefe, el patrón muerto, y estas personas que durante mucho tiempo estuvieron queriéndolo presionar a que les cumpliera, y de repente, cuando ya no tienen a esta figura de autoridad, empiezan a posponer la resolución de sus problemas al grado de pasar días enteros dentro de esta fábrica sin resolver realmente nada, y justo viviendo de lo que va quedándose ahí, de los saldos. Y por el otro lado, en El hoyo en la cerca, este análisis en el cual estos chavitos también, ¿no?, están posponiendo el enfrentarse al mundo real porque están cercados hasta que se hace un hoyo en esta cerca, y el terror que ellos creían que venía de fuera realmente empiezan a descubrir que viene de adentro, de quienes eran las autoridades. ¿Te parece que escuchemos cuáles son los intereses de Joaquín del Paso como cineasta? Claro que sí, vamos a escucharlo. Empiezo a pensar en cuál es el origen real de la violencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que provoca que la gente sea violenta, que existan ataques de homofóbicos, ataques raciales? O sea, ¿qué es lo que lo genera? Y ahora que veo la película y veo como toda esa cúpula del poder, siento que gran parte viene de un lugar económico. O sea, la economía en la que vivimos, la economía que no permite las oportunidades iguales para que todo el mundo pueda, digamos, jugar el juego, es lo que provoca una explosión de cosas negativas, y sobre todo en hombres jóvenes, ¿no? Como en la peli. Bueno, ahí está. Cualquier parecido con lo que ocurre en San Lázaro es pura coincidencia. Por eso es importantísimo el Pucha Play cada semana, y para ello, Gonzalo Lira Galván, aquí en Entre Washington y México. Gonzalo, gracias, como siempre. Al contrario, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer, lo dice esta frase. Y para no reiterar que Fernanda nos lo tiene que recordar cada semana, más les vale que agarren los libros que ella nos presenta en Entre Washington y México. ¿Cuáles son los de esta semana, mi querida Fer? Hola, querido Jesús. Pues gracias otra vez por abrirme este espacio. Y les traigo 2 libros bastante contundentes, creería yo que puedo definirlos así. Uno de ellos es de Sándor Márai,
Como saben, él fue un autor que se dio a conocer por ahí de los años 40, después estuvo en el olvido, finalmente lo recupera Salamandra, y ahora nos trae este sello editorial, su ópera prima, que fue publicada en 1924. Se titula El Matarife y es la historia de Otto Schwarz, que es un chico de pueblo que viene de familia humilde, que viven en Brandenburgo, y su historia cambia el día que acompaña a su abuelo a matar un toro. Entonces, la manera en la cual el abuelo destaza al animal le va a cambiar la mente a Otto, es decir, le va a hacer como una especie de cortocircuito que lo va a modificar para el resto de sus vidas. Es un libro corto en el cual Otto va contando lentamente su historia, o más bien el propio autor, ¿no? Porque no está contado en primera persona, pero decide enlistarse a la Primera Guerra Mundial y es otro también basazo que recibe este Otto para finalmente romper su estructura psíquica. Es un libro contundente porque nos plantea desde un universo en el que uno a veces no creería posible que puedan pasar las cosas. Una mentalidad en la cual la sangre fría está tan patente que nos provoca un shock mientras lo leemos, pero tampoco nos va a dejar indiferentes porque creo que a cualquiera nos puede pasar, depende de qué es lo que vivamos, querido Jesús. Entonces es una novela contundente, corta, interesante y que te simbra bastante cuando la terminas de leer. Y que en la primera escena que nos pintas, pues podría en este momento ajustarse bien a lo que ha ocurrido en México con la tauromaquia en la capital del país. Totalmente, y pues vaya a saber, uno se cree siempre muy cuerdo, ¿no? Uno dice, no, el otro está loco, pero creo que es el lindero entre lo que podamos ver agresivo o de frialdad hacia el otro, no sabemos cómo nos va a repercutir, ¿no? Y ese el otro puede ser, como bien dices, animales o más lamentablemente humanos, ¿no? Y cómo transforman las guerras también. ¿Y la segunda obra, Fer? Es El Consentimiento, de Vanessa Springora. Ella es una editora francesa y cuando surgió Consentimiento es su novela autobiográfica. Ella es una chica de 14 años que empieza a contar su historia, ahora ya tiene unos 50, y es el abuso que tuvo que vivir con un escritor que la sedujo cuando él tenía unos 50 años. Entonces, es un París de los años 80, donde una relación tan dispar como una chica de 14 y un señor de 50 no era mal vista, y sin embargo las repercusiones psicológicas que tuvo sobre Vanessa Springora son muy distintas, ¿no? Y también eso es un tema que está ya puesto en la mesa en este país, ¿no? Que es estas relaciones de abuso de poder jerárquicamente imposibles y que sin embargo suceden y que sí dañan y que sí lastiman y que sí te hacen desposeer no solamente de tu cuerpo sino también de tu alma. Entonces son dos obras contundentes con distintos puntos de vista, pero que creo que ponen el dedo en la llaga en cuanto a nuestra psicología como seres humanos. Pues ya lo saben, lo más importante es leer, y si lo dice Fernanda Álvarez de Penguin Random House, hay que cumplirlo como manda. Fer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.